Hola a todos, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Queremos mandarle un saludo y un abrazo a toda nuestra familia de Comunidad Cristiana Emmanuel. Esta semana los extrañamos mucho, pero le damos gracias a Dios que a través de este medio nos podamos conectar. Y así como cada martes en Comunidades de Vida, queremos tomar un tiempo para que cantes con nosotros, para adorar a Dios juntos y para escuchar una palabra de parte de Dios. Así que vamos a cantar y vamos a honrar a Dios y darle gracias a Él porque Él es más que suficiente para nosotros. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Oh. Y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, oh sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor.
confiamos, hay descanso en Él. Así es, hay descanso en Él y Él es más que suficiente para nosotros. Dios los bendiga y seguimos con una palabra de parte de nuestro pastor. El Señor les bendiga esta tarde, es un gusto poder saludarles. Qué bueno que están con nosotros conectados a través de este canal de YouTube con Comunidades de Vida. Siempre nos sentimos muy contentos por la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta sus casas. Les mandamos un saludo de parte de mi familia, un abrazo muy especial para todas nuestras familias de Comunidad Cristiana Emmanuel. Y si usted nos acompaña por primera ocasión a través de estos medios, bueno, pues les deseamos una gran bendición de parte del Señor. Y usted que quizás nos ha estado acompañando ya por algunas semanas a través de YouTube, bueno, pues nos sentimos muy contentos de poderles saludar y tenerles entre nosotros. Hoy voy a comenzar una temática que hemos preparado en serie. Vamos a compartir durante varias semanas este mismo tema, ¿verdad? Tendremos algunos subtemas que serán algunas recomendaciones o factores importantes que necesitamos considerar para el tema que queremos desarrollar. Vamos a hablar acerca de cómo oír la voz de Dios. Yo sé que muchos de repente no saben de alguna manera cómo distinguir cuándo es Dios el que está hablando al corazón. Hoy que se escuchan muchas voces a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, de la internet, a través de nuestros círculos con el que nos relacionamos todos los días, de pronto se nos hace difícil poder distinguir lo que Dios está queriendo hablar a nuestro corazón, y es importante poder nosotros entender de qué manera nosotros podemos desarrollar una mayor percepción para poder escuchar la voz del Señor. La Biblia dice en Job capítulo 33, versículo 14, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Amén. La Biblia nos dice que Dios está hablando. En todo momento Dios nos ha hablado, pero en ocasiones no escuchamos con claridad porque no estamos en el canal debido. Ahora mismo, en donde nos encontramos, donde usted se encuentra, hay diferentes ondas que están circulando sin que nosotros nos demos cuenta. Son frecuencias que están ahí, que están aquí dentro de este salón, que están dentro de ahí donde ustedes se encuentran, frecuencias que están rodeándonos, que están fluyendo a través de los aires, que nosotros no logramos percibir. Si queremos escuchar lo que esas frecuencias están transmitiendo, tendríamos nosotros que tomar un aparato de radio para poder detectar y canalizar esas frecuencias y poder sintonizarlas. Y cuando hay una sintonía con esas frecuencias, usted va a poder escuchar lo que esas frecuencias transmiten. Lo mismo sucede a la hora de querer nosotros escuchar la voz del Señor. Dios siempre nos está hablando, Dios aún en el silencio está hablando, pero necesitamos sintonizar la misma frecuencia por la que Dios nos está hablando. Todo es cuestión de que nosotros sintonicemos la señal correcta. Y hay algunos factores que yo voy a estar compartiendo en las próximas semanas. Hoy comenzaré con el primer factor, que son importantes y que nos van a ayudar a sintonizar nuestra atención con la voz de Dios. De ellas dependerá que usted y yo podamos recibir o no el mensaje de Dios con claridad. Jesús habló en una de sus parábolas, Jesús habló de la parábola del sembrador, y ahí nos contó una historia de un sembrador que salió a sembrar semillas, y al hacerlo las semillas cayeron en distintos tipos de terreno. En la antigüedad, en el Medio Oriente, no se plantaba una semilla en un agujero que luego se cubría con tierra. Lo que se hacía es que se desparramaba o se esparcía la semilla por el lugar, ¿verdad? Y entonces el sembrador tenía una bolsa llena de semillas colgada en su costado, y mientras caminaba por el campo, él la iba esparciendo. Y la Biblia nos dice que en la historia de Jesús, que el sembrador así lo hacía, y entonces aquella semilla que el sembrador iba esparciendo cayó en 4 diferentes tipos de terreno. Esto representan 4 factores que nos predisponen para poder escuchar la voz
de Dios. Y esta mañana vamos a hablar del primer factor, vamos a hablar de la primera recomendación para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Dios está hablando, pero necesitamos sintonizar esa frecuencia por la cual Dios nos está hablando. Y la primera de ellas, y es el tema que quiero compartir esta noche con usted, la primera factor que necesitamos nosotros considerar para poder escuchar lo que Dios está diciendo es que tenemos que cultivar una mente abierta. Necesitamos nosotros cultivar una mente abierta. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 5 y versículo número 12, dice: una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Y en el verso 12 dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de su corazón, no sea que crean y se salven. Amén. El primer factor que nos predispone para poder nosotros escuchar la voz del Señor es nuestra mente. La importancia de disponer, mejor dicho, una mente abierta, cultivar una mente abierta para lo que Dios está queriendo decir. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos decía en Efesios capítulo número 4, versículo número 18, dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Jesús habló de un primer terreno donde aquella semilla que esparcía el sembrador cayó sin encontrar fruto, sin lograr fruto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el terreno tenía la condición de que estaba demasiado duro. Amén. Era un camino por el cual se transitaba cotidianamente y era pisoteado continuamente. Entonces, que eso había hecho que el suelo o el terreno fuese un terreno árido, un terreno difícil de penetrar, y la semilla no logró dar fruto ahí precisamente porque era un terreno completamente cerrado. También los caminos eran por los que se transitaban eran caminos estrechos, y esto nos habla de cómo a veces nuestra mente, nuestro corazón o nuestro entendimiento se va cerrando o se cierra completamente para no permitir que la semilla que Cristo siembra a través de su palabra o a través de su voz que habla a nuestros corazones, que esa semilla pueda lograr fruto. Aquí el apóstol Pablo dice que, hablando de las personas que han cerrado su corazón al Señor, dice: tienen la mente llena de oscuridad porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. ¿Qué es lo que hace que nuestra mente se cierre? Voy a hablar de mencionar tres cosas que hacen que nuestra mente se cierre y que necesitamos nosotros evaluar a la luz de lo que vamos a hablar, nuestros pensamientos, nuestra disposición de nuestra mente hacia la recepción del mensaje del Señor. La primera cosa que provoca que nuestra mente esté cerrada es el orgullo. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, cuando nuestros pensamientos son orgullosos, cuando estamos solamente centrados en nosotros mismos, estamos nosotros provocando que nuestra mente sea una mente cerrada a lo que Dios quiere hablar. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados en nosotros mismos y estamos con ese orgullo, estamos diciéndole al Señor: yo no necesito que tú hables a mi vida, no necesito escucharte, yo me puedo arreglar las cosas a mi manera, no necesito escuchar tu voz, no tienes nada que decirme. Y el orgullo provoca que no estemos nosotros dispuestos a escuchar con humildad lo que Dios tiene que decirnos para este tiempo y para este momento. Por eso es importante que nosotros evaluemos la condición de nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí, desde el corazón, aleluya, nosotros podemos determinar el rumbo de nuestra vida. El hecho de decir no necesito de Dios es una acción o una actitud o una demostración de que nosotros estamos
dominados por esta actitud de orgullo que hace o provoca que nuestra mente sea una mente cerrada. Cuando estoy lleno de orgullo, le cierro la mente a Dios y entonces Él no puede venir a decirme nada porque yo ya lo resolví todo. En la Biblia encontramos el caso de un hombre llamado Nabal. Quizás usted ha escuchado acerca de él, esposo de una mujer llamada Abigail, que todo lo contrario a Nabal. Abigail fue una mujer sabia, una mujer prudente. Pero hablando de Nabal, nos encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, esta historia. Nabal, su nombre significa necio. Y en el relato bíblico que nos da primer libro de Samuel, capítulo 25, es descrito como una persona que era rico, pero también dice que era un hombre duro, áspero, y también dice que era de malas obras. Su ejemplo, el ejemplo de Nabal en primera de Samuel capítulo 25 es el ejemplo de una mente cerrada. Su orgullo era tal que no permitió escuchar a los siervos de David cuando estos fueron a pedirle provisiones para el campamento de David, muy a pesar de que su mala actitud sería motivo de provocación y que estuvo a punto de desatar una guerra contra el ejército de David. Nabal es un ejemplo de aquellos que simplemente no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque su orgullo les hace creer que lo saben todo y no necesitan atender la voz de Dios. Tenemos que cuidar entonces nuestro corazón del orgullo, porque el orgullo provoca que nuestro entendimiento, nuestra mente y la postre nuestro corazón se cierre a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Nabal no escuchó a los siervos de David y le dijo: váyanse, no estoy dispuesto a compartir con ustedes absolutamente nada. Ellos traían argumentos y ellos le decían: nosotros hemos sido buenos con tus siervos, los hemos tratado bien en el campamento, los hemos defendido en contra de los enemigos y los ladrones que están merodeando por las noches queriendo robar sus rebaños. Nos hemos portado bien con ellos, pero sencillamente el orgullo de Nabal, su necedad y su insensatez no le permitió escuchar la voz de los siervos de David, pero tampoco escuchó la voz de sus propios siervos que le decían: es cierto, ellos han sido buenos con nosotros, podemos retribuirles a ellos, corresponderles a ellos toda la bondad y todo el cuidado que han tenido para con nosotros. Nabal no estuvo dispuesto a escuchar la voz de sus siervos y tampoco la voz de su esposa. El versículo 17, la Nueva Traducción Viviente, dice: es necesario que usted lo sepa. Hablando un siervo a la esposa de Nabal, le dijo: es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio, escuche la expresión, tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablar con él. Una mente cerrada no escucha razones. Una mente cerrada sencillamente no se puede hablar con él. Era tal su mala actitud que era inútil hablarle. Por más que se le dieran razones, él no entendía razones. Dios continuamente está hablándonos, queriendo guiar nuestros corazones en tiempos complicados como los que estamos viviendo ahora. Continuamente Dios quiere dirigirnos, quiere darnos el sabio consejo que siempre podemos encontrar a través de su palabra o a través de líderes espirituales que están como instrumentos de Dios para marcarnos la pauta hacia la voluntad del Señor, para darnos dirección, para darnos cobertura. Pero cuando nuestra mente se cierra, cuando nuestro orgullo no le permite a nuestra mente abrirse a escuchar la voz del Señor hablar a nuestras vidas, tristemente vamos a encontrarnos, aleluya, la misma situación que en la que se encontraba la casa de Nabal y todos sus trabajadores. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, así dice el Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, el proverbista nos está dando la recomendación de que tenemos que oír la voz de Dios con un corazón
humilde. Amén. Un corazón humilde. Si queremos oír el consejo sabio de Dios para nosotros, necesitamos hacer de lado el orgullo de nuestro corazón, así como el proverbista nos recomienda. La segunda cuestión que no permite que nuestro corazón sea un corazón abierto. Amén. Esta cuestión provoca también que nuestra mente se cierre. Esta segunda cuestión es el temor. El temor es el segundo factor que hace que nuestra mente esté cerrada a la voz del Señor. Tenemos que tener cuidado con los pensamientos y las circunstancias que llegan a nuestra vida queriendo intimidarnos, queriendo influir de una manera negativa en nuestros pensamientos, en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. ¿Se acuerda usted de Goliat, cómo trataba de influir con sus palabras en el pueblo de Israel y cómo lo había alcanzado a lograr, cómo había logrado que Israel, sin pelear, sin enfrentamientos, sin ni siquiera dar la cara, Israel se sentía amedrentado por las palabras de Goliat, aleluya, que los asustaba, que les daba miedo, que les daba pánico, amén. Eso es lo que hace el enemigo a través del temor. El temor es un instrumento del diablo, el temor es un instrumento de Satanás, es la forma en la que él trata de desarmarnos y de alguna manera también hace que nuestra mente se obstaculice y se incapacite nuestra mente para recibir el consejo sabio del Señor. Tenemos que tener cuidado entonces de los pensamientos y circunstancias que tratan de influir miedo a nuestras vidas, pues nos pueden inhabilitar el oído para no escuchar lo que Dios está hablando. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20, la Nueva Traducción Viviente: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, note esto, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, dijo Moisés. Le respondió Moisés: porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba. Note cómo el pueblo se sintió intimidado al darse cuenta de todo lo que estaba pasando, y entonces dijeron: háblanos tú, pero que no nos hable Dios directamente. El temor nos impide que nosotros podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, prestar nuestros oídos con atención a escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay quienes pudieran pensar que Dios calla cuando tenemos problemas, cuando las circunstancias difíciles se vienen sobre nuestra vida. Hay quienes quizás han llegado a pensar que en estos meses que hemos estado atravesando la situación que estamos viviendo, como que quizás se les hace difícil escuchar lo que Dios está diciendo. Dios está hablando de una o de otra manera, dice la Biblia. Pero el punto aquí es que nosotros tenemos que cultivar una mente abierta. Y el orgullo necesita salir de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, pero también necesitamos, aleluya, echar fuera todo aquello, aleluya, que tenga relación con el temor. Dios, aún en el silencio, está hablando. Lo que sucede es que cuando el temor se apodera de nosotros, el temor obstruye nuestra capacidad de escuchar. En muchas ocasiones el pueblo de Israel estuvo a punto de perder el rumbo o las bendiciones de Dios por causa precisamente del temor. Quisieron regresar cuando se vieron frente al mar, imposibilitados de poder seguir adelante. Pensaron, aleluya, que todo había terminado y que lo mejor era regresar para Egipto, volver a la esclavitud. También, aleluya, se llenaron de temor y se hicieron dioses a los cuales adoraron con idolatría. Se volvieron idólatras porque pensaron que Moisés no regresaría con vida después de haber hablado con Dios. Una y otra vez se hace evidente que el ser humano, movido por el temor,
pierde el rumbo y no sabe qué hacer. En el temor, aleluya, no podemos nosotros caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si queremos nosotros escuchar la dirección del Señor, tenemos que echar de lado el temor. Tendremos que abrazar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que abrazar el amor de Dios a nuestros corazones, tal como lo dice Juan en una de sus cartas, primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 18. El amor de Dios, el verdadero amor, echa fuera todo temor. Es quizás por eso que el temor es una artimaña del diablo para desestabilizarnos y de alguna manera conseguir su propósito. Cuando hay un ambiente de temor como el que se cierne en la atmósfera de muchas familias y de muchas personas por el pánico de perder el trabajo, por el pánico de lo que pueda pasar mañana, cuando estamos rodeados de un ambiente como este, el enemigo ha querido tomar ventaja de ese pánico, del miedo de la gente, para llevarlos por caminos equivocados, porque el ser humano, movido por el temor, pierde el rumbo y no sabe qué hacer. En otras ocasiones también es cierto que la gente tiene miedo de escuchar lo que Dios tiene que decirles. Por causa del pecado se sienten culpables y creen no soportar lo que Dios les ha de decir. En este caso pudiéramos citar el ejemplo de Adán y Eva en el huerto del Edén. Después de desobedecer a Dios, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pues el pecado les había evidenciado su desnudez y se sentían avergonzados. Está claro que el pecado nunca, escuche esto, nunca va a hacer de nadie una mejor persona. El pecado nunca te va a hacer mejor persona, no te hará mejor padre, no te hará mejor esposo, no te hará mejor esposa, mejor madre, mejor hijo, mejor hija, no te hará mejor persona el pecado, porque el pecado lo que hace es, aleluya, dar vergüenza. El pecado no dignifica a nadie. Recuerde que en el huerto del Edén Dios tenía perfecta comunión y convivencia con el hombre. Y en Génesis capítulo 3, versículo 10, la Nueva Traducción Viviente nos muestra que el temor es consecuencia del pecado y como tal nos aleja de escuchar la voz de Dios. Dios está hablando desde el principio, pero el ser humano, por causa del temor, cierra su mente a la voz del Señor. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto. Dice, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Amén. El temor no te permite escuchar lo que Dios tiene que decirte. Si hay temor en tu vida, necesitas desecharlo de tu corazón. No permitas que el temor cause, aleluya, impedimento para que tú puedas escuchar la voz de Dios a tu vida, lo que Dios tiene que decir a tu vida, la dirección que tú necesitas. El consejo sabio y oportuno para tu vida está en abrir tu corazón, escuchar lo que Dios quiere decir. Dios nos dice, no temas una y otra vez. Deje que la presencia de Dios toque su vida ahora mismo. Si usted está con algún temor en su corazón, dígale al Señor, necesito que tu presencia esté conmigo. ¿Para qué? Para que el temor sea disipado. Amén. Para que el temor no me robe la bendición de poder escuchar tu voz. Esa voz de Dios que se escucha hablar a nuestro corazón con palabras de amor, con palabras de paz, con palabras de esperanza. Recuerde lo que citábamos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Dice, en esta clase de amor, dice la Nueva Traducción Viviente, no hay temor, porque el perfecto amor expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Deje que el amor de Dios, por medio de su palabra, haga desaparecer toda clase de temor en su vida. Abra su mente y su corazón. Y el tercer factor, aleluya, que hace que nuestra mente se cierre, además del orgullo, además del temor, también es importante mencionar, hermanos, aleluya, las raíces de amargura. Un corazón con raíces de amargura. Es un tercer factor que nos hace cerrar nuestro entendimiento a la voz de Dios. Es la amargura precisamente. El escritor a los Hebreos nos dice que tengamos cuidado de este sentimiento, porque este sentimiento es capaz de envenenar el corazón, y dice la Biblia, y contaminar a otros. Amén.
Por eso tenemos que desechar todo sentimiento negativo, toda raíz de amargura, resentimiento, rencor en el corazón. No puede haber, aleluya, en nuestras vidas. Tenemos que desecharlo. Hebreos 12, versículo 15 dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause amargura en sus sentimientos, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura es un sentimiento negativo que nace en el corazón como consecuencia de experiencias malas, experiencias de rechazo, decepción, dolor, sufrimiento, injusticia. A veces por la injusticia el corazón se llena de amargura, de un sentimiento negativo y cosas como esas. Pero cualquiera que sea la causa de ese sentimiento, tú necesitas entender que no es nada saludable para ti. Eso es un sentimiento nocivo y no resulta en nada bueno. Dice que es una raíz que causa, dificultades y por ello muchos se han contaminado. En palabras del apóstol Pablo nos encontramos claramente que este sentimiento nos aleja de alcanzar la gracia de Dios y por ende es un impedimento para oír la voz de Dios. Nuestra mente se cierra cuando permitimos que la amargura se aloje en el corazón. En el caso del salmista David, encontramos en el Salmo 73, versículo 21 y 22, estas palabras: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Note, mi mente estaba cerrada. Amén. Mi mente estaba cerrada, aleluya, muy asociado con el error. Amén. Con la equivocación. Amén. Dice, era torpe yo, dice, y no entendía. Era como una bestia delante de ti. Note cómo el comportamiento dominado por el resentimiento es torpe y sin entendimiento, dice el salmista. Muchos guiados por la amargura de su corazón se pierden de alcanzar la gracia de Dios. Cerrar la mente para no escuchar a Dios hace la diferencia al estar atravesando por tiempos de adversidad. Es importante en estos tiempos que nosotros liberemos nuestros corazones de cualquier sentimiento negativo. Yo sé que muchos no la han pasado bien. Yo sé que hemos pasado por muchas situaciones en estos días. Quizás hay un sentimiento que se ha anidado en tu corazón por el aislamiento, por el distanciamiento. Quizás en las familias han surgido situaciones, aleluya, por estar en cuarentena. Hemos escuchado muchos casos, aleluya, de cómo la problemática familiar, sus índices han aumentado precisamente por esto, la falta de trabajo, el distanciamiento, etcétera. Muchas cosas han provocado, aleluya, sentimientos de pronto, aleluya, negativos, sentimientos nocivos que necesitamos en esta tarde reconocer y echarlos fuera de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el guardarlos en nuestro corazón no nos hace nada bien. No nos hace nada bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, nos narra la situación de un hombre llamado Naamán. Un hombre llamado Naamán que era un hombre importante en su ejército de alto rango. Naamán fue a donde estaba el profeta Eliseo porque necesitaba ser sanado de lepra. La Biblia nos dice en el versículo 9 en adelante: así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces, dice, en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán, dice, se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de su mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Albana, el Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dice, dio media vuelta y se marchó. Oiga, aquí hay muchas
muchos sentimientos relacionados con la amargura, decepción, rechazo. Amén. Dice la Biblia que se enojó, se llenó de ira, furioso, dice, se enfureció su corazón, la queja, el lamento. Todas estas cosas nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Amén. Y a limitarnos para poder escuchar la voz del Señor. Eliseo le dio indicaciones. El profeta fue muy claro: ve al Jordán y zambúllete 7 veces. Si bien no fue el mismo profeta el que le habló directamente, mandó a uno de sus siervos para que le dijera a Naamán. Pero Naamán era un hombre orgulloso. Naamán se sintió ofendido y esto provocó un sentimiento negativo. Y cuando tú le das el lugar a un sentimiento negativo, tú no estás abierto a escuchar lo que Dios está diciendo a tu corazón. Y puedes estar, aleluya, en un grave o estás en un grave error y en un grave peligro. ¿Por qué? Porque mire cómo Naamán estuvo a punto de perder su milagro, cómo estuvo a punto de perder aquello que él por mucho tiempo estaba queriendo alcanzar, por el cual había recorrido mucha distancia. La Biblia dice que furioso dio media vuelta y se marchó. Naamán había viajado de muy lejos para recibir un milagro, pero ahora estuvo a punto de perderse la oportunidad de recibirlo por causa de un sentimiento negativo. Furioso dio media vuelta y se marchó. Un sentimiento negativo como la amargura no permite que escuchemos atentamente la voz del Señor. En vez de alegrarse al saber que podría ser sano tan solo lavándose en el río Jordán, Naamán dio lugar al enojo y por consiguiente un sentimiento negativo, aleluya, se apoderó de él. Si bien al final de cuentas recibió su milagro, aleluya, ¿por qué? Porque alguien fue y lo disuadió, le dijo: oye, si te hubiera pedido algo más complicado, ¿no lo harías? ¿Qué es lo que pierdes al zambullirte en el Jordán? Ya estás aquí, ¿por qué no lo haces? Y sorprendentemente para Naamán ocurrió el milagro, porque eso es lo que sucede cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando disipamos el orgullo, cuando echamos fuera el temor, cuando echamos fuera la amargura, cuando no permitimos que un sentimiento negativo como la amargura se domine en nuestras vidas, podremos escuchar abiertamente la voz de Dios. Y cuando escuchamos atentamente la voz de Dios, Dios sabe bendecir a los que le obedecen. La Biblia se refiere a los sentimientos negativos como una esperanza frustrada. Note lo que dice en Proverbios capítulo 13, versículo 12. La Nueva Versión Internacional nos dice que este sentimiento negativo, dice: la esperanza frustrada aflige el corazón. La experiencia de Naamán, su decepción, casi le costó su sanidad, pero sus siervos no lo permitieron y lo convencieron para que él pudiera seguir las instrucciones de Eliseo. Y de esta manera Naamán volvió a su casa con un milagro. Cuando se nos ha lastimado y nos aferramos a las memorias dolorosas, le cerramos la mente a Dios. Comenzamos a decir cosas como: Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué está ocurriendo aquello? Si eres un Dios amoroso, si eres un Dios poderoso, ¿por qué sucedió tal cosa? Es verdad, en la vida es verdad, existe el hecho de que en la vida vamos a ser lastimados, nos vamos a sentir, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar decepción, e inclusive quizás haya quien ha experimentado otro tipo de cuestiones que han herido su alma, han herido su corazón, quizás algún abuso, quizás, aleluya, alguna injusticia, un mal proceder de alguna otra persona que te ha ofendido. Yo te invito a que saques ese sentimiento de tu corazón, que extiendas perdón, porque el perdón, aleluya, te va a aliviar tu corazón y es la solución perfecta para un corazón herido. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. No dé lugar al resentimiento, al rencor. Suelte ese sentimiento de víctima que no lo llevará a nada bueno y pídale a Dios que le ayude a perdonar, porque el perdón será la mejor medicina para un corazón
herido. Alguien dijo que la vida de amargura es una vida desperdiciada. Amén. Porque lo único que estamos haciendo es hacer que las heridas, el dolor de las heridas se prolongue. Amén. Se prolongue y como consecuencia no estamos abriendo nuestra mente a lo que Dios está queriendo hablar. Si ese es su caso, yo le invito a que corra en la dirección correcta. Amén. En vez de alejarte de Dios, corre en dirección al Señor, porque Él es el único que te puede entender, porque Él es el único que te puede aliviar ese corazón herido. Dios es el único que lo puede sanar. Vuélvete con tu dolor al Señor. En vez de guardártelo, entrégaselo a Él, porque Él sabrá qué hacer con tu sufrimiento y con tu dolor. Tú tanto como yo necesitamos cultivar una mente abierta, que esté dispuesta para escuchar la voz de Dios. Quizás ahora mismo tú te sientes desesperadamente necesitado de oír lo que Dios está hablando y dices, es que no logro entenderlo, no logro escucharlo. Lo que tú necesitas es comenzar a sintonizar la frecuencia, y una manera de hacerlo es cultivar una mente abierta. No le cierres el corazón y no le cierres tu mente a la voz del Señor. Jesús dijo en su palabra, aleluya, la semilla que quedó en el camino no dio fruto. Amén. Esa semilla no dio fruto. ¿Por qué? Porque fue pisoteada y las aves vinieron y la comieron. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 21. La Biblia dice de la siguiente forma: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y en Proverbios capítulo 4 versículo 23, la Biblia nos recuerda algo muy importante. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque ésta determina el rumbo de tu vida. Vamos a cultivar una mente abierta, libre de orgullo, libre de temor y libre de amargura. Que el Señor les bendiga y deseo de todo mi corazón que usted escuche la voz de Dios hablando a su corazón, porque le hará mucho, pero mucho bien. Dios les bendiga.